El día de hoy tenemos un festival para los niños. Si miran a nuestros queridos niños, espero que ustedes puedan abrazarle y decir que los bendecimos y que los amamos. También a los maestros que están trabajando duro para el festival de los niños, espero que les puedan dar las palabras de las gracias. Hoy en la tarde y vamos a empezar el entrenamiento de los ancianos y de las ancianas que fueron elegidas para nuestra iglesia. Esperamos de que pueda ser un tiempo de bendición y esperamos que ustedes puedan orar por la actividad. No hice la predicación por 2 semanas porque la semana antepasada predicó el pastor So. Yo estuve sentado hasta atrás para escuchar la predicación. Yo siempre me pongo aquí enfrente para dar la predicación, pero cuando me senté hasta atrás, me, sen- me sentí que estaba en un lugar muy lejos de la persona que está dando la predicación. Me di cuenta que las personas que se sientan hasta atrás no van a poder ver mi cara. Y también me di cuenta de que no se escucha muy bien la predicación hasta atrás. Entonces, estaba pensando cómo podemos hacer y me pensé si tenía que quitar unas sillas atrás o hacer más hasta adelante las sillas o estaba pensando en varias cosas. Y los ancianos me dijo que íbamos a gastar mucho si cambiamos los micrófonos, las bocinas y todo, ¿no? Pero hay una manera de poder escuchar bien la predicación, es que ustedes se sienten hasta adelante. Yo le pedí al anciano Kim de que se siente hasta enfrente para que pueda escuchar la palabra. Y hoy se sentó enfrente, entonces le doy las gracias. Yo sé que la semana entrante se va a sentar hasta más enfrente. Estaba pensando de que sería muy bueno de que compartiéramos la palabra todos juntos y estando en un lugar más cercano, para que nosotros podamos sentir y escuchar esa palabra que viene encima de nosotros. Los estudiantes que estudian bien, ellos después de las clases, ellos vuelven a repetir, a estudiar lo que ya habían estudiado anteriormente. El Sermón del Monte es la enseñanza que el Señor dio a sus discípulos. Y aquí Él estaba diciendo a sus discípulos cómo es que ellos tenían que vivir la vida, cómo es que tenían que salir adelante con Dios. Entonces en ese momento Jesús le dijo que ellos tenían que ser personas que tenían la alegría y que eran felices. A pesar de que ellos estaban en una situación que era muy difícil, que ellos eran los hijos de Dios y que ellos tenían que tener toda esa consolación de Dios y tenían que pensar y vivir con ese pensamiento de que ellos eran felices. Cuando ellos vivían en la vida, este mundo es un lugar donde hay mucha maldad y es un lugar muy oscuro. Pero que los discípulos ya tenían ese don de salir adelante porque ellos eran la luz y la sal del mundo. Entonces aquí le estaban dando los juramentos. Le estaba repitiendo los juramentos.
Le está diciendo que él no había venido a la tierra para quitar esos juramentos que Dios ya les había dado, sino que él había venido aquí a la tierra para que los discípulos y las personas puedan cumplir mejor esas leyes que ya habían recibido anteriormente. Está diciendo que tenemos que vivir una vida bien con nuestros hermanos. La semana pasada yo quería hablar acerca del adulterio, que no tenemos que cometer el adulterio. Nos está diciendo que no solo evitar este acto, sino que practicar la vida de santidad. Y Dios no nos está culpando ahorita, Jesucristo no nos está culpando ahorita por haber cumplido o no por haber cumplido esa acción, sino que nos está diciendo de qué tan bien estamos viviendo nuestra vida. Si miramos en Levítico 9, capítulo 12, dice, no juren en mi nombre falsamente, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Está diciendo que nosotros no tenemos que jurar falsamente en el nombre de Dios porque eso es malo. Si nuestras palabras y nuestras acciones son diferentes, es una vida falsa. Por eso nosotros decimos que las personas que cumplen sus palabras son las personas verdaderas. ¿Ustedes mienten o ustedes son unas personas sinceras? Si nosotros escuchamos que no tenemos que mentir, ¿qué es lo que pensamos? Es una palabra que lo venimos oyendo desde que somos muy pequeños. Decimos que nosotros tenemos que ser personas sinceras, pero a veces decimos, y a veces mentimos porque queremos o a veces lo hacemos sin querer. A veces no cumplimos las palabras que nosotros estamos diciendo. Y cuando nos damos cuenta de que nosotros mentimos en ese momento, nosotros decimos, ¿por qué lo hice? En vez de pensar así, decimos, es que no tenía otra opción, no pude evitarlo. Y eso se convirtió en una mentira justificada. Nosotros empezamos a decir de que es una mentira piadosa. Buscamos más de alguna queja, más de alguna manera de poder justificar nuestras mentiras. Entonces, ¿por qué es que nosotros mentimos constantemente? Incluso los judíos que cumplían muy bien la ley, ellos también mentían. Ellos hacían todo lo posible para cumplir la ley, pero aún así ellos también mentían. Ellos decían, yo cumplo bien la ley, yo cumplo todo lo que Dios me ha dado. Ellos están jurando ante Dios. Pero aquí Jesucristo le dice, no juren ni de ningún modo, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. ¿Qué significa esto? Ellos tenían una tradición, que era la tradición de los juramentos de la ley judía, en donde ellos juraban por varias cosas y por los objetos. Y ellos miraban qué es lo que ellos podían cumplir mejor o no. Si miramos en Mateo 23, versículo 16 al 21 dice, hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Está diciendo, si alguien jura por el templo, no significa nada. O sea, está diciendo que no importa si nosotros no complicamos ese juramento, pero si juramos por el oro del templo, que obligadamente tenemos que cumplir
ese juramento. En el versículo 17 dice, ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? En el versículo 18 también dice, también dicen ustedes, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su 누구든지 그 juramento. 제단 위에 놓여 있는 재물을 두고 맹세하면 지켜야 한다. 제단을 두고 Está 맹세하면 diciendo de que 좀 안 si 지켜도 될 수도 있지만 그 안에 alguien 재물을 jura 두고 por el 맹세하면 altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda, que es algo que tiene que cumplirlo 우리가 진실된 obligatoriamente. 사람이다라고 말을 하면 Si 어떤 nosotros 사람이냐? decimos que una persona es 중요한 sincera, 걸 잘 ¿que a qué 지키고 tipo de persona nos 또 넘어가서 estamos 좀 덜 지켜도 refiriendo? 되는 사람을 진실된 사람이다라고 말하기가 어렵겠죠. Es muy difícil decir que es una 그럼 persona 우리의 sincera si 기준이 solamente cumplen 서야 alguna de 된다는 sus 것이죠. palabras. Esto 내가 no 한 tiene que 작은 pasar 약속이라도 en nuestra vida. Tenemos que 진실하고 cumplir sin 최선을 importar 다해서 qué 지켜야 tan 될 것 grande 같습니다. sea esa 그 사람이 promesa o 진실된 tan 사람 pequeña sea esa 아니겠습니까? promesa. Esa es ser 우리가 una persona 세상에서는 sincera. 대체적으로 세상에서 Aquí en 높은 este 사람의 mundo 말을 nosotros 잘 지키죠. cumplimos o intentamos 좀 a 낮은 지위에 cumplir 있는 las 사람들의 그 palabras 약속은 de las 그냥 personas que son mayores 상황에 o las 따라서 personas que están 안 en 지킬 un 수도 있지 puesto 않나 alto. 이런 Y 생각들을 no 하게 되죠. cumplimos las palabras de los niños o de 우리가 las personas que 하나님의 pensamos que 말씀 no vale la 안에서 pena. 지킨 약속들이 그 경중을 따져서 Pero 정말 어떤 en esa 것은 지키고 어떤 것은 promesa, 안 en 지켜도 esa 되고 그것을 juramento que 따진다면 estamos 우리가 haciendo 세상 ante Dios, no 사람들과 tenemos que 무엇이 다르겠습니까? decidir nosotros o no tenemos que 우리가 세상 justificar 사람들과 nosotros 무엇이 qué 다르겠냐? cumplir o qué no cumplir. Si nosotros estamos haciendo esta acción, no tenemos nada que ser diferente que las 하나님의 personas del 말씀을 mundo. 편의주의적으로 우리가 해석하고 No tenemos que 우리 escuchar la 경험의 palabra de 모습을 Dios como 우리 nosotros 유익의 재료로 se nos 삼는다면 acomode a nosotros. No tenemos que usar 우리가 la 세상 palabra 사람들과 de Dios como 무엇이 los 다르겠습니까? ingredientes que decidimos qué usar o no usar. 이 거짓된 이 모습들을 주님이 말씀하시면서 Dios está diciendo de que 거짓말하지 todas 마 esas acciones de 라고 말하는 mentiras 것이 아니라 맹세하지 마라 라고 말하고 있습니다. están mal. Por eso Él no está diciendo aquí, no mientas, sino que Él está diciendo, no jures, no hagas juramentos. Nosotros decimos, Dios, yo te amo mucho, yo juro que voy a cumplir todas tus palabras. Pero nosotros no podemos cumplir al 100% todo. ¿En qué tiempo nosotros juramos? Cuando nosotros tenemos ese pensamiento de que vamos a cumplir toda esa ley, nosotros juramos. Cuando nosotros tenemos el corazón de que vamos a cumplir todas esas palabras de Dios, ahí es donde le juramos a Dios. 반대로 맹세를 한다라는 것은 무엇입니까? 내가 그 약속을 예전에 ¿Qué significa 안 지킨 적이 있었을 수도 jurar? 있다라는 것이죠. Tal vez estamos jurando porque anteriormente no habíamos cumplido esa ley. 우리가 무엇을 가지고 맹세하든 무엇을 가지고 약속을 하든 No importa qué tipo de promesa hagamos o qué juramento hagamos enfrente de Dios, 34절, 35절 말씀을 보면 eso no puede ser nada. Si miramos en el versículo 34, dice, pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. 갈등상이며 예루살렘으로도 하지 말라. 이거는 큰 임금의 성임이요. 네가 재물을 갖고 하든 금으로 하든 No importa que lo hagamos el juramento por el templo, por el oro, no importa por la ofrenda o el altar, todo eso está bajo los pies de Dios. Por eso significa que no tenemos que jurarlo por nada. Pero cuando nosotros llegamos a jurar, nosotros lo hacemos muy grande. También hay bastantes anuncios que son falsos. Cuando salen anuncios de maquillajes, dicen que nosotros vamos a ser bonitas también como las actrices que los están anunciando, pero no vamos a hacerlo. También es el juramento que hacemos con Dios. Dios, yo juro todo, pero al final de cuentas nosotros no vamos a cumplir nada de lo que estamos jurando. ¿Será que ese juramento
va a ser bueno 굳이 para Dios. 과장하지 않아도 나에게 주어진 하나님의 일들을 성실하게 최선을 다하게 No es necesario 진실되게 hacer un juramento 행하고 ante 지켜나가기 Dios, 위하여 porque lo único que 노력한다면 tenemos que hacer 내가 es 굳이 cumplir 과장할 필요가 todas esas 없다라는 것이죠. acciones que Dios nos ha dado. 굳이 없는 No 것을 importa 있는 que sea lo 것처럼 más pequeño, 말할 pero 필요가 cumplir 없다라는 todas esas 것이죠. leyes que Él nos ha dado. Eso es lo que nosotros debemos hacer. 우리가 맹세할 때 자신의 Cuando 능력보다 nosotros 더 큰 juramos, 존재나 이름을 가지고 esperamos y juramos 맹세합니다. con cosas más grandes que 그러나 nosotros sabemos que no 주님께서는 vamos a poder cumplirlo. 그 Pero 큰 Dios 하나님의 está 능력 diciendo 붙잡으면 aquí 하나님의 능력으로 내가 그것을 이룰 수 있다라고 de que 맹세하기를 원하지 않습니다. 여기 36절에 보면 Dios 내 es una 머리로 가지 persona, 말라 이런 es 내가 한터럽고 alguien que 희고 puede 검게 cumplir 할 수 todo 없다라고 말하고 있습니다. lo que Él tiene. 야 너희는 건물 Pero a nosotros nos está 머리카락 한 diciendo 오라기도 검게 하거나 희게 할 수 que 없다라고. nosotros no 우리에게 tenemos 그런 la 능력이 capacidad 없다라는 de 거예요. ni siquiera convertir un 네가 할 cabello 수 없는데 negro 왜 en un 그것을 할 수 있는 a un 것처럼 cabello blanco. 과장되게 말하고 그것을 Entonces Dios 맹세하는 nos está 거라는 diciendo, 것이죠. ¿por qué tú estás jurando algo de que tú 하나님 sabes 앞에 que nunca 하나님께서 jamás lo vas a 원하시는 poder 것은 cumplir, 내가 할 수 que tú 없습니다. jamás lo vas a poder hacer? 내가 Nosotros 그렇게 tenemos que 믿는 decirle a Dios, 죄인의 Dios, 고백이다. yo no sé hacer nada, yo no 그것을 te 진실되게 puedo jurar 나의 nada, 잘못과 yo 나의 no puedo 한계를 cumplir 인정하고 하나님 나는 할 수 completamente 없습니다. lo que tú no, lo que tú me estás diciendo. Es 라고 confesarle 말하기를 ante Dios de que 주님은 nosotros somos 원하신다라는 것이죠. pecadores. Eso es lo 맹세할 que 수 Dios 있는 espera de 이 nosotros. 상황을 No 만들지 말라라는 것이죠. crear 없는 esa 것을 있는 situación 것처럼 en hacer un juramento hacia 할 수 Dios, 없는 sino que 것을 decirle a 할 수 Dios, 있는 Dios, yo no 것처럼 puedo hacer nada. 정말 Dios, 내가 하나님의 의 yo 앞에 necesito 의로운 de ti. 사람처럼 Yo necesito ser una persona justa 유대인처럼 ante ti. 말하지 말라라는 것입니다. No ser como los judíos que están haciendo juramentos que jamás se van a cumplir. 대한민국의 프로야구가 시즌 막바지에 이르렀습니다. 제가 응원하는 하나가 1등을 하기 어려울 것 같습니다. 우리나라에 도입한 것이 Están haciendo el juego del 예전에는 béisbol en Corea y el equipo de Hana, que yo esperaba de que ganaran, creo que no lo van a poder hacer. Hace poco han traído esos sistemas automáticos como el ABS, donde la repetición del video, donde se puede ver más justamente y ver si esa persona cumplió una falta o no. 만약에 심판들이 내가 20년 동안 이 심판을 해서 내가 컴퓨터보다 더 정확해. 나의 경험과 나의 매와 같은 눈으로 Pero si 내가 더 정확하게 알 수 있어라고 고집한다면 그 ABS 비디오 판독을 도입할 수 없게 되는 것이죠. Si una persona viene y dice de que él es mejor que un video, que él puede justificar o él puede decidir mejor acerca del partido mejor que el video, entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Es imposible. Por eso es imposible también que nosotros digamos ante Dios, Dios, yo soy mejor y yo voy a cumplir todo lo que tú me has dicho o todo lo que yo te he jurado. Es muy difícil hacerlo también. Por eso no debemos hacer juramentos que pensando como un humano, sino que tenemos que vivir con la verdad y la honestidad delante de Dios. Es mejor confesar todas nuestras debilidades ante Dios que hacer 100,000 juramentos ante Él. Lo que Dios espera es de que nosotros nos acerquemos a Él y dependamos de Él. 그런 사람은 어떻게 하냐? 30절에 보면 오직 너희 말은 옳다 아니라 아니라라. Nos está diciendo, digan sí, que realmente sea así, y cuando digan no, que sea no. 삼성 이병철 회장이 이런 말을 했습니다. 우리가 인간이 말을 배우는 데는 2년이 걸리지만 말을 하지 않는 El fundador de Samsung, 60년이 걸린다. Byung-Chul Lee dejó una reflexión muy interesante donde dice, un ser humano tarda solo 2 años en aprender a hablar, pero necesita 70 años para aprender a callar. 외국어를 빨리 배우려고 노력을 하죠. 그러나 말하지 않는 법도 배워야 된다라는 것입니다. Es muy importante saber hablar, pero también es muy importante saber callar. 말 자체를 굉장히 조심스럽게 해야 됩니다.
Es muy importante la forma de cómo nosotros hablamos. Entonces, ¿qué significa hablar bien? Decir que sí a las cosas que son verdaderas y decir 하나님의 뜻이 no 옳으면 하나님의 o 뜻에 guardar 순종하고 silencio 아멘할 cuando 수 있어야 되고 la 하나님의 situación 것이 아닌 es, 사단의 유혹이라면 아니다라고 tenemos 말할 que 수 decir 있는 no. 믿음이 있어야 된다는 것이죠. Pero para poder decir la verdad, 근데 세상을 nosotros 살아가다 necesitamos 보면 mucha sabiduría 이런 de 것을 Dios. 옳다라고 말하기가 어렵고 아닌 것을 Pero 아니다라고 aquí en 말하기가 este 어렵습니다. mundo es muy difícil 아닌 것도 decir que 우리가 sí 때로는 침묵으로 y a veces 넘어가죠. decir no. 모르는 척, 못 들은 Por 척. eso, a veces nosotros esquivamos esa situación 그것이 y hacemos que nosotros no habíamos visto nada. 우리가 배우고 살아가고 있습니다. Y las cosas que no son buenas, a veces nosotros decimos que son 때로는 correctas 침묵도 y seguimos 우리의 adelante viviendo 과장된 como 모습, 맹세와 같은 lo habíamos hecho 있습니다. anteriormente. 우리는 주님께서 말씀하시기를 정직한 삶을 살고 Dios nos está diciendo que tenemos que vivir una vida honesta. 그냥 지나칠 수 있는 것들이 No 없다는 것이죠. importa que sea 모든 grande, 순간 하나님 앞에 pequeño, 고백되고 하나님께 no hay 이루어지는 nada que 모든 nosotros 것들이 tenemos que 다 pasar 소중하고 진실되게 꼭 맹세하지 sin haberlo 아니하여도 visto. 그 모든 것을 지켜 No es 성실하게 necesario 최선을 jurarle 다해서 hacia 하나님께 Dios, 순종하고 sino que 하나님의 tenemos 말씀을 que 따르는 cumplir 삶을 todas esas 살아가는 cosas 것이 pequeñas, 중요하다는 것입니다. ser honestamente, ser honesto, sincero en esas cosas pequeñas. 우리는 이웃에게도 맹세를 Nosotros a nuestros 해서는 안 됩니다. vecinos 진실되고 tampoco tenemos que 거룩한 hacer 삶을 juramentos. 살아가는 공동체를 만들기 위해서죠. 우리가 서로를 Es para 과장하지 crear 않아도 una 서로에게 mejor 맹세하지 comunidad. 않아도 서로를 신뢰할 수 있고 No 서로를 es 믿을 수 necesario, 있고 no es 서로를 necesario 위하여 hacer una 최선을 다해 사랑하고 juración, 섬길 수 un 있는 juramento para 믿음의 공동체를 crear una 만들어가기 mejor 위해서. iglesia o crear una mejor comunidad. No es necesario hacer 우리가 juramentos. 호언장담하지 않아도 우리가 없는 것을 있는 것처럼 No 말하지 tenemos que 않아도 decir las cosas 모든 que no 작은 existen 것도 como que 소중하게 sí 여기며 existen. 서로를 No, 사랑하고 sino que 섬기는 tenemos que respetar 진실된 en esas 삶을 cosas 살아가는 pequeñas y 주님의 제자가 ser 되어야 될 줄 믿습니다. personas honestas en cosas pequeñas. 상상순을 시작하시면서 예수님은 나는 율법을 폐하려는 것이 아니다. Cuando comenzó a hacer el sermón del monte, Jesús dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Él está diciendo que ha venido a darle cumplimiento, no a anular o desaparecer esas leyes. Queridos hermanos, nosotros tenemos que cumplir esas palabras. No tenemos que jurar hacia Dios. No tenemos que jurar a otras personas. Si nosotros ni siquiera podemos cumplir esa cosa más pequeña, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que crear y cumplir esas promesas que son pequeñas. Vamos a orar. Dios, nosotros no queremos mostrarle al mundo todo el poder que nosotros tenemos. No queremos presumir al mundo lo que nosotros queremos, sino que nosotros queremos confesar ante ti y decir, Dios, yo soy muy débil, yo no tengo nada. Yo quiero solamente depender en ti, confesar todo lo que yo tengo hacia ti. También queremos cumplir esas promesas que son pequeñas, pero que son muy importantes. También esperamos que en nuestra iglesia nadie esté jurando a nuestros vecinos, a nuestros hermanos y ni a ti, sino que cumplir y guardar el silencio y cumplir esas promesas que se han hecho Dios. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.